3. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ telling ours as followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV, God with us. Y hoy recibimos un mensaje por el hombre sabio Daniel, titulado Jesucristo conoce tu situación. Y él empezó diciendo que nos trae mucha alegría saber que Dios nos ama tanto como a cualquiera de sus apóstoles. Por eso, como hijos de Dios, su plan para nosotros es hermoso en su propio tiempo y momento. La belleza de la creación de Dios se halla en el constante deseo del hombre por la eternidad. Aún así, el hombre no puede todavía entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Dios permite que todo suceda en el momento y tiempo establecidos. Tal vez no lo creamos, pero esta es lo que constituye la belleza de la creación. Recuerde, el contestar a las oraciones está en la mente de Dios. Incluso cuando parece que no responde inmediatamente a nuestras peticiones, Él sigue diciendo algo que no podemos entender debido a nuestras limitaciones en las cosas del Espíritu. Por lo tanto, nada nos puede apartar de la presencia de Dios, ni siquiera nuestra situación, puesto que Él sabe por qué la permite. ¿Qué Dios tenemos para adorar?, dijo el hombre sabio. ¿Qué hijo tenemos para alabar? ¿Y qué futuro tenemos ante nosotros? Por lo tanto, como ciudadano del cielo, regocíjate y alégrate, porque Jesucristo conoce tu situación. Ese fue el título del mensaje de hoy. Jesucristo conoce tu situación. Nuestro texto bíblico es tomado del libro de Lucas 5, versículo 1 a 7. En este texto entendemos que no fue por casualidad o por accidente que Cristo Jesús escogió la barca de Pedro, que se encontraba en la orilla del mar. Fue por disposición providencial. Estaba predestinado. El hecho de que Pedro había trabajado y se había esforzado sin poder mostrar nada, tras sus muchos años de determinación, confianza en sí mismo, diligencia humana y experiencia profesional, estaba claro por la forma en la que se sentó, frustrado en la orilla del mar. Sin embargo, después de toda una noche de pesca infructuosa, Jesucristo le pidió que lanzara las redes en las profundidades para pescar. Pedro había demostrado que contra toda probabilidad todavía era necesario mantener el autocontrol y someterse a aquel cuya voluntad era superior. En lugar de dejarse vencer por la circunstancia negativa del fracaso en los negocios, del estancamiento económico y la desesperación, él consideró todo como una oportunidad para honrar y apreciar a Cristo aún más. Cuando hemos agotado todos nuestros recursos mentales y emocionales, no podemos seguir confiando en nosotros mismos. Simplemente tenemos que confiar en algo o alguien más fuerte, más sabio y más inteligente que nosotros. Esta persona es el mismísimo Señor nuestro Jesucristo. Él fue lo que Pedro eligió en la orilla de la frustración y la decepción. ¿A quién eliges tú? Esa es la pregunta. ¿A quién eliges en los tiempos de dificultad? Cuando te enfrentas a constantes difamaciones, propagandas, campañas de calumnias, chantajes, en una situación en la que se te califica como el malo de forma crítica, no obstante sea muy obvio que tus acciones son totalmente contra la maldad. O cuando te encuentras en una situación en la que la verdad es ignorada por completo, mientras luchas por ella.
¿A quién elegirás en ese momento? ¿Jesucristo seguirá siendo tu Señor y Salvador en esa situación? ¿O buscarás alternativas fuera de la iglesia? Como cristiano, ¿para quién vale la pena vivir? ¿Para quién vale la pena morir? ¿Quién es digno de recibir tu alabanza? Digno es el Cordero, Él fue inmolado de recibir el honor, la gloria y el poder, dice la palabra. Hoy en día muchas relaciones fracasan porque las partes involucradas no conocen la voluntad de Dios con respecto a su situación. Desafortunadamente, muchos han rechazado a sus ayudantes potenciales a causa de lo que son hoy. No rechaces a nadie a causa de sus debilidades, porque si rechazas a una persona debido a su debilidad, también rechazarás su fuerza. Recuerda, una persona que constituye una espina en tu carne hoy puede convertirse en tu ayudante o salvador mañana. Hoy en día muchos pasan el tiempo comparándose con los demás y evaluándose a sí mismo, empleando los criterios de otra persona para medir sus fuerzas y sus debilidades. No saben que la forma y la manera en que Dios ejecuta sus planes en nuestras vidas difieren. Acuérdate de cuando Dios está ejecutando su plan en nuestras vidas. Él también diseña y planifica eventos que continúan desarrollándose hasta que su propósito se revela completamente en nuestras vidas. Como cristiano, cuando la gracia de Dios llega a tu vida, pondrá fin a todas tus luchas personales. No te olvides de que cuando llegó el momento para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de Pedro, sus acciones y ubicación fueron cambiadas instantáneamente. Pasó de ser un pescador de peces a un pescador de hombres y desde el mar a la ciudad. De hecho, Pedro entendió que la decepción que enfrentó en la orilla había sido predestinada. Jesucristo no hubiera tenido nada que ver con Pedro si éste no se hubiera vuelto más sensible gracias a los altibajos de la vida. Pedro se sentía tan cansado y harto de su mundo que estaba dispuesto a aceptar el orden superior de Cristo Jesús. En el nuevo orden de Cristo hay paz, hay consolación, hay bendición y cosas similares, pero no como el mundo las da. ¿Cuál es tu situación?, preguntó el hombre sabio. Como cristiano, no te quejes, no murmures, no te rebeles, porque Dios está al tanto de todo. Tal vez te estás quejando de algo destinado a preservarte para el propósito con el que Dios te creó. Recuerda, ver lo que Dios dice producirá y aumentará tu fe. Y cuando llegue la hora en la que el propósito de Dios debe cumplirse en tu vida, habrá una fuerza impulsora que cambiará tu acción y tu ubicación. No te olvides de que muchos trabajan muy duro y oran fervientemente, con mucha fuerza, con mucha sinceridad, pero es deber de Dios determinar el tiempo y la temporada de la cosecha. Por lo tanto, deja tu situación en las manos de Dios, porque Él sabe todo. Y puesto que sabe, Él nunca te dejará sin una solución. Como cristianos, hasta que el mundo ocupa su lugar en nuestra vida, Cristo estará desplazado. Hasta que la confianza en nosotros mismos ocupa nuestro corazón, la confianza que nace de Dios será desplazada. Jesucristo es un demócrata, no impone a nadie su voluntad. Él nos permite agotar todas las ventajas mundanas que creemos tener, de manera que cuando hemos aprendido las lecciones, le valoremos. Otra vez. Él nos permite agotar todas las ventajas mundanas que queremos tener, de manera que cuando hemos aprendido las lecciones, le valoremos.
Finalmente, como cristianos tenemos que entender que la situación que estamos viviendo ahora no es como las demás. Como cristiano, tú no eres como los demás, sino para la gloria de Dios. No es para dañarnos o destruirnos. Recuerda, la tierra no experimenta ningún dolor que el cielo no pueda sentir. Tú no eres un accidente. Es el plan de Dios convertirte en alguien que marca la diferencia. El Dios Todopoderoso es consciente de lo que estás enfrentando y sabe cómo abrir un camino donde parece no haber uno. Pues ten paciencia. Recuerda, si eres un hombre de fe cuya atención está puesta en Dios, no deberías centrarse donde te encuentras ahora. No te centrarás en tu dolor, en tu dificultad o decepción. Tu objetivo, tu enfoque, tu deseo apuntarán hacia tu destino, que es el cielo arriba, porque entiendes que Jesucristo conoce tu situación y Él está siempre listo para consolarte. Ese fue el mensaje de hoy. Jesucristo conoce tu situación y creemos que ese mensaje realmente ha aumentado su fe en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Mi nombre es Ruth, reportando para Emmanuel TV. Dios está con nosotros. Recuerde, lo mejor está aún siempre por venir. If you would like to visit the Synagogue Church of All Nations, log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page, and for those from within Nigeria, you can call the 3 visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click Send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address: info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.